El hombre se ha extraviado. No me refiero a un hombre en particular, sino a la sociedad humana como tal, desde la raíz. Nada más nace un niño, la sociedad empieza a iniciarlo en la pauta anormal, en la pauta antinatural, por la que todo el resto está sufriendo. Los psicólogos han intentado profundizar en el misterio de ver a partir de qué momento el niño empieza a extraviarse, y han dado con que es a la edad de 4 años. Sobre esa edad, el niño pasa a formar parte de la sociedad. Alrededor de esa edad deja de ser natural. Antes de cumplir 4 años sigue formando parte del gran mundo de árboles, flores, aves y animales. Es natural. A partir de entonces se le domestica y la sociedad se hace cargo. Entonces empieza a vivir según las normas, la moralidad, lo que es correcto y lo que no es. Deja de ser una totalidad. Todo queda dividido. Antes de iniciar un movimiento tiene que decidir de forma deliberada cómo moverse, qué hacer y qué no hacer. La obligación ha penetrado en él, y esa obligación es la enfermedad. Ha llegado la discriminación. Ahora el niño ya no forma parte de lo divino, deja de estar en gracia. Intenta comprenderlo, ese es el significado de la historia bíblica de la pérdida de la inocencia de Adán. Antes de comer del árbol del conocimiento era natural, vivía en el jardín del Edén. Ese jardín del Edén está aquí. Esos árboles siguen viviendo en su interior. Esos animales continúan formando parte de él. El sol, la luna y las estrellas siguen recorriendo su firmamento. El jardín del Edén es aquí y ahora, pero tú estás fuera. ¿Por qué fue expulsado Adán? Porque comió del fruto del conocimiento. Y a los 4 años todos los Adanes y las Evas vuelven a ser expulsados. No es algo que haya sucedido en el pasado. Tiene lugar cada vez que nace un niño, Adán nace a la vida, Eva nace a la vida. Hasta los 4 años no hay conocimiento. A los 4 años el niño empieza a comprender qué es cada cosa. Entonces se extravía, pierde el camino, y deja de ser natural, perdiendo la espontaneidad. A partir de ahora vivirá según las reglas. Una vez que se comienza a vivir según las reglas, se empieza a sufrir. Sufrirás porque no puedes amar de manera espontánea, no puedes disfrutar, no puedes bailar, no puedes cantar. Una vez que empiezas a vivir según las reglas, hay que moverse de una manera determinada, y la vida nunca es de una manera determinada. Es un fluido, es un líquido, un flujo flexible, y nadie sabe a dónde se dirige. Una vez que empiezas a vivir según las reglas empiezas a saber a dónde vas. Pero en lo más profundo el movimiento se ha detenido. Ahora simplemente vegetas, te mueres porque estás preso. Esa reclusión es muy sutil, y a menos que estés totalmente alerta, no serás capaz de verla. Es como si llevases puesta una armadura invisible. Uno de los pensadores más grandes y revolucionarios de nuestra era, Wilhelm Reich, fue a dar con esta armadura. Pero la sociedad consiguió demostrar que estaba loco y fue encarcelado. Murió en prisión muy angustiado. La angustia era a causa de lo siguiente, todo lo que dijo era cierto, pero nadie estaba preparado para escucharlo. Encontró lo mismo de lo que habla Lao Tse. Wilhelm Reich descubrió que toda enfermedad mental cuenta con un desarrollo corporal, un paralelismo en el cuerpo. Y a menos que esa zona del cuerpo se relaje, que el bloqueo se disperse y que la energía corporal vuelva a ser un flujo, será imposible liberar el espíritu. Hay que romper con la reclusión. Hay que deshacerse de la armadura. Por ejemplo, fíjate en cómo se le van prohibiendo cosas al niño desde que tiene 2 años. No se le permite jugar con sus órganos genitales, los padres dicen, no te toques el pene, no te toques la vagina. En realidad se trata del disfrute natural de jugar con el propio cuerpo. Se trata de un éxtasis natural. Observa a una criatura, niño o niña, disfrutando de su propio cuerpo, chupándose el pulgar, jugando con su cuerpo, y verás lo que es el éxtasis. Todo su cuerpo se ve agitado por temblores de éxtasis. Incluso podrás ver cómo le recorren el cuerpo oleadas de placer, la criatura está extasiada. Pero a nosotros eso nos parece un desatino. Y como hemos olvidado cómo ser naturales, queremos que el niño también deje de serlo. Queremos detenerlo por 2 razones, una es que en lo más profundo de nosotros, nos sentimos celosos. La segunda razón es que a nosotros también nos pararon en nuestra infancia, y la mente humana es un mecanismo repetitivo. Cualquier cosa que nos hayan hecho nuestros padres, tendemos a repetirla con nuestros hijos. Nos sentimos culpables. Algo es incorrecto. El niño es feliz, y a nosotros nos parece que algo está mal. Recuerda, cuando un niño sea feliz no tiene que ser asociado con algo erróneo, ya que la felicidad profunda se convertirá en algo incorrecto. Eso es justamente lo que ocurre.
Siempre que te sientes feliz te sientes culpable, y siempre que te sientes triste te sientes feliz. ¡Qué tontería! Siempre que estás triste todo va bien, porque piensas que así es como debe ser. Eso se debe a que siempre que un niño se siente feliz, de inmediato aparece la sociedad diciendo que no puede ser. El niño carece de la concepción de lo que es erróneo o correcto. No tiene moralidad. Un niño es amoral. Solo conoce la felicidad o la infelicidad, es natural. Oleadas de felicidad recorrían todo su cuerpo, de la cabeza a la punta de los pies. Del primer centro del sexo, al séptimo centro de Sahasrar, la Kundalini estaba despierta. Todo niño llega a este mundo con su Kundalini funcionando. Pero le decimos que pare, ¿qué puede hacer el niño? Puede aguantar la respiración. Siempre que hay que parar algo, hay que dejar de respirar. No respirará y meterá el estómago, porque esa es la única manera de parar esas oleadas. Su diafragma se endurecerá. Una y otra vez meterá el estómago, y no se permitirá respirar hondo. Su diafragma se convertirá en una armadura. La respiración no conseguirá atravesar ese bloqueo. Si la respiración es honda, alcanza el centro sexual, y cuando llega ahí, te sientes naturalmente feliz en todo el cuerpo. Las oleadas empiezan a recorrer el cuerpo, la energía fluye. Por eso nadie respira con profundidad. Ahora bien, Adán es expulsado, y todo Adán y toda Eva son expulsados del paraíso. ¿Por qué? Porque han comido del fruto del conocimiento, y ese fruto es de lo más venenoso. Si quieres desechar toda discriminación, la división intencional deliberada, tienes que desechar el conocimiento. Tendrás que volver a ser niño. Solo entonces se resquebrajará la armadura, porque esa armadura es tu ego. Te sientes bien con ella porque eres moral. Sientes que eres superior a los demás a causa de tu moral. Tu reclusión es muy sutil, y ahora te da miedo salir de ella. Te da la impresión de que te protege. He oído que en la escuela primaria, una profesora enseñaba a sus alumnos acerca de la ley de gravedad. Venía a decir que a causa de la ley de gravedad podíamos estar sobre la Tierra. Un niño se quedó perplejo. Se puso en pie y dijo que no comprendía cómo nos las habíamos arreglado para permanecer en la Tierra antes de que se aprobase dicha ley. ¿Crees que estás aquí a causa de la sociedad? ¿Piensas que estás aquí por moralidad, y por todos esos disparates que la acompañan? ¿Crees que estás aquí gracias a tu Biblia, Corán, Gita? Pues no. La naturaleza existe sin ninguna ley. Cuenta con sus propias leyes intrínsecas, pero no son leyes aprobadas por los hombres. No necesitan tu autorización. Están ahí, y la vida se desarrolla siguiéndolas. Si no interfieres, alcanzarás el objetivo de inmediato. Si interfieres, entonces tendrás dificultades. Así que si estás en dificultades, pasando angustia y sufrimiento, tienes que saber que es porque interfieres con la naturaleza. No se puede hacer nada a menos que dejes de interferir. Ese es todo el mensaje de Lao Tse: no interfieras con la naturaleza. Permítela, muévete con ella, confía en ella. Tú has salido de ella. Es tu madre, es la fuente. Y un día volverás a ella. Es el destino fundamental. Mientras tanto, ¿para qué interferir? ¿Para qué luchar? Esa lucha se ha convertido ahora en algo casi innato. Tendrás que regresar a la infancia, tendrías que retroceder. Tendrías que revivir esos momentos en los que la sociedad entró en ti, y te forzó a interferir. Así que recuerda algo básico: siempre que sucede algo erróneo en el sendero de la vida, no podrás disolverlo mediante la comprensión intelectual. No es fácil. Se ha convertido en una pauta normal en tu vida. Está grabada en tu cuerpo y en tus huesos. Tendrías que regresar. Si realmente quieres ser natural, deberías revivir el pasado, regresar poco a poco hacia atrás. Todos los métodos meditativos te ayudan a regresar. Tiéndete en tu cama por la noche y haz un esfuerzo diario de 1 hora, cada día. Al principio será un esfuerzo, pero poco después será fácil y disfrutarás. Cuanto más retrocedas, más libre y mejor te sentirás. La naturaleza es inconmensurable, y todas las leyes humanas son limitadas y estrechas. Son como túneles, cuanto más penetras en ellos más estrechos se vuelven. Y en un momento se convierten en un callejón sin salida, y ya no puedes ir a ninguna parte, y el túnel se convierte en tu tumba. Así es como todo el mundo queda atrapado. Si realmente quieres liberarte, cierra los ojos antes de quedarte dormido por la noche y regresa a revivir el pasado. No corras, no hay prisa. No puedes hacerlo en un día. Te llevará al menos 3 semanas. No corras. No te limites a recordar, revive. Recordar no te ayudará porque es intelectual, permanecerás ajeno, sin implicarte. Revive.
¿Qué quiero decir con revive? Regresar como si volviese a suceder. Tu ser reprimido, incompleto, está ahí, luchando por liberarse. Regresa y poco después, en 3 semanas, alcanzarás la barrera. Tras esa barrera sabrás que eras libre, natural, y que esa barrera creó todo el problema. Desde entonces nunca fuiste natural. Poco a poco irán surgiendo cosas. Se removerá el polvo del pasado. Sudarás, te asustarás, tu mente dirá, ¿qué estás haciendo? Vuelve al futuro. La mente siempre habla de ir al futuro, porque entonces el pasado permanece intacto. Si de verdad quieres convertirte en meditador, primero vete al pasado. Si has tomado el camino equivocado en algún cruce, la única manera de solucionarlo es regresar al cruce y tomar el camino correcto. No hay otro modo. Desde donde estás ahora no puedes tomar el camino correcto. No hay camino correcto, debes regresar. Y cuando digo revive, quiero decir que permitas que también suceda en el cuerpo. Recuerda el día en que te tocabas el centro sexual, y tu padre o tu madre te dijo que apartases la mano. Recuerda su mirada, su rostro. Todo parecía condenarte. Vuelve a ver a tu padre, de pie, con el mismo rostro, los mismos ojos, el gesto, la condena en la mirada, todo. Y no solo eso, también debes sentir la sensación de ese día, la herida que crearon, la condena. Un niño está tan indefenso que debe seguir tus órdenes. Digas lo que digas, él debe hacerlo. Aunque vaya contra tu naturaleza, deberá hacerlo. Está tan indefenso que no puede vivir sin ti. Depende de ti. Observa toda esa indefensión. Siéntela en tu cuerpo. Puedes empezar a gritar, a llorar. Puedes patalear. Tal vez quieras pegar a tu padre, porque entonces no lo hiciste, y eso es lo que quedó incompleto. No podrás perdonar a tu padre a menos que le pegues en este momento revivido. Por eso ningún niño puede perdonar, ni olvidar a sus padres. Siempre están allí, porque hay algo erróneo en ellos. Regresa, revive esos momentos, y poco a poco podrás profundizar más y más. De repente el túnel desaparece, has pasado la barrera. Te encuentras bajo un cielo infinitamente amplio. Vuelves a ser un niño. Solo entonces comprenderás a Lao Tse. Wilhelm Reich y su terapia pueden ser de ayuda. Puedes usar a Wilhelm Reich maravillosamente en el camino de Lao Tse. No temas ni te sientas inseguro porque tu ser está protegido por la existencia entera. Todo el cosmos te ayuda. Pero la ayuda es inconsciente, no es deliberada. Y tú no puedes manipularla, sino que tienes que estar suelto de manera que la fuerza cósmica pueda trabajar en ti. Si actúas con premeditación, te pones tenso. Si te pones tenso, te limitas. Si te limitas, el infinito no puede trabajar en ti. Lao Tse dice, en tu interior está lo eterno, lo inmortal. La muerte no puede destruirlo. No hay por qué temerlo. Ahora vives según las leyes y reglas de la sociedad, pero esas leyes y reglas no pueden protegerte, solo te dan la sensación de protección. Pero no hay nada que proteja. Las leyes no pueden darte seguridad, solo una cierta sensación de seguridad, que es falsa. Al final llega a la muerte y hace pedazos todas tus seguridades. Temblarás, aterrado, a menos que regreses al origen. Cuando nace un niño, ¿cómo sabe el bebé que han pasado 9 meses y que tiene que abandonar el útero? ¿Cómo se entera? No tiene calendario, ni reloj, ni nada por el estilo. Pero cuando pasan 9 meses está listo para nacer. En realidad, lucha por nacer. Por eso la madre siente tanto dolor. Se trata de una auténtica lucha. Se inicia el conflicto, y la madre se contrae, temerosa del dolor que sentirá su cuerpo. Así que se resiste. Esa resistencia, y el niño tratando de salir del útero, crean el dolor. Si la madre se dejase, si no ofreciese resistencia, no habría dolor. En las sociedades primitivas nunca había dolor. Cuanto más civilizada es una mujer, más dolor siente. La razón es que ahora, según las leyes y reglas, ahora todo se ha convertido en falso y antinatural. ¿Cómo sabe el niño cuando ha llegado la hora? ¿Cómo sabe una semilla que ha llegado el momento de brotar? La semilla puede llegar a esperar todo el año hasta que llega el momento adecuado. Cuando llega el momento, la semilla se abre, y se abandona a sí misma en la tierra. Deja caer sus protecciones y brota. ¿Por qué los árboles florecen en la estación adecuada? ¿Cómo se mueven las estrellas? Observa el cosmos tan misterioso, complicado, y complejo. Pero, no obstante, se mueve de manera fácil, simple y sin esfuerzo. Está protegido por el Tao, por la naturaleza, por el espíritu de la propia naturaleza. El hombre es un insensato porque se cree muy sabio.
Ahora bien, ¿alguna vez te has fijado que todos los niños son hermosos? Es muy difícil encontrar un niño feo. Todos los niños son hermosos. ¿De dónde proviene esa gracia? Más tarde es difícil encontrar una persona hermosa entre 100. Al principio las 100 eran hermosas, ¿qué les pasó a las otras 99? ¿Cómo se volvieron feas? ¿Por qué todos los niños son hermosos? Son hermosos a causa del movimiento. El flujo es natural. La naturaleza es hermosa. Si eres artificial y antinatural, entonces te vuelves feo. Si actúas deliberadamente, entonces la fealdad penetra en ti. Un niño vive inconsciente. Cuando tiene hambre, llora. Cuando tiene sueño, duerme. Pero le obligamos a seguir reglas y leyes. Ahora hay guías sobre cómo criar a los niños, cómo ser madre y cómo ser padre. Se dan todo tipo de instrucciones. Uno se pregunta cómo nacían los niños antes de la aparición de esas guías. ¿Cómo nos las arreglábamos para nacer antes de ellas? Las guías ofrecen reglas específicas y particulares. Cada 4 horas hay que dar leche al bebé. Aunque el bebé llore, la madre deberá estar pendiente del reloj, no del niño, y de si han pasado las 4 horas. De esa manera destruimos la naturaleza inconsciente. Dentro de poco el niño seguirá tu ejemplo, también él mirará el reloj, y cuando hayan pasado las 4 horas, empezará a llorar, tanto si tiene hambre como si no. Tiene que ir al retrete a primera hora de la mañana. Todo eso es una auténtica molestia. ¿Cómo se las apañará el niño para mover las tripas cuando no tenga ganas? Y su madre permanecerá allí en pie, junto a él, con una mirada condenatoria diciéndole que lo haga, pero con orden. Y el niño llora y grita, y no sabe cómo satisfacer a su madre, está loca. Pero el niño acabará forzándose a sí mismo. Los psicólogos han descubierto que el 50% de las neurosis de la humanidad provienen de ese entrenamiento obligado por el que pasa el niño en cuestiones intestinales. 50%. El niño empieza a forzarse porque tiene que obedecer, y se siente culpable si no puede hacerlo con puntualidad. Y si lo hizo en la sala de estar, ¿cómo va a saber el niño que la sala de estar no es el lugar apropiado? Vive inconsciente. No sabe lo que es el retrete, ni la sala de estar. No sabe cuándo hay invitados y cuándo no, ni cuándo puede ni cuándo no puede. No vive según las reglas, pero obedecerá porque no tiene más remedio. Está tan indefenso, y tú eres tan fuerte que acabarás aplastándolo por completo. Observa qué ocurre cuando un niño se fuerza a ir al retrete, poco a poco su cuerpo se convierte en un mecanismo artificial que tiene que ser manipulado. Nada es natural. Entonces, en un momento dado, se fuerza a sí mismo para satisfacer a sus padres. Llora cuando no tiene hambre. No tienes más que observar un poco, y verás que eso es lo que ocurre. Vete a cualquier casa, los niños pequeños aparecen sentados en la mesa, comiendo con lágrimas en los ojos. Ahora mismo no tienen hambre, pero es la hora de comer. Así es como el niño empieza a recorrer un sendero erróneo. Luego, cuando llega el momento, acabará pidiendo la comida, aunque no tenga hambre. Cuando la tenga se controlará porque no le está permitido pedirla. De esa forma irá perdiendo contacto con la naturaleza, y no tener contacto con la naturaleza es ser neurótico. Un niño se siente vivo, es activo. Quiere correr y bailar. La madre trata de obligarlo a dormir. ¿Alguna vez se te ha ocurrido pensar que eso es pedir lo imposible? ¿Podrías irte tú a dormir? ¿Podría la madre ir a dormir? ¿Qué haces si no tienes sueño? El niño lo aparentará, cerrará los ojos y aparentará dormir, volviéndolos a abrir tan pronto como la madre desaparezca. Eso es educarle para aparentar y convertirlo en un hipócrita, todo por tonterías. No se puede forzar a dormir a nadie, no hay forma de hacerlo. ¿Por qué, si no, tanto insomnio? ¿Por qué se necesitan tantos somníferos? ¿Por qué la gente se pasa la noche dando vueltas en la cama? Y esperan que un niño se ponga de dormir ordenadamente, y que se levante con el mismo orden, y en la mañana debe levantarse a las 5 de la madrugada. Todo ello para ser un buen niño. Si no, será un niño malvado. En la vida de ese ser habrá sufrimiento. Irá de este sacerdote a ese, de ese maestro a aquel otro, y estos le irán dando cosas que hacer, esto y lo otro, pero nada le será de ayuda porque todo su modo de vida es erróneo, no hay que añadir porque toda la estructura es errónea. Toda la estructura debería ser echada abajo para poder volver a empezar de nuevo. El resto está sufriendo. Los psicólogos han intentado profundizar en el misterio de ver a partir de qué momento el niño empieza a extraviarse, y han dado con que es a la edad de 4 años.
Sobre esa edad, el niño pasa a formar parte de la sociedad. Alrededor de esa edad deja de ser natural. Antes de cumplir 4 años sigue formando parte del gran mundo de árboles, flores, aves y animales. Es llegado la discriminación. Ahora el niño ya no forma parte de lo divino, deja de estar en gracia. Intenta comprenderlo, ese es el significado de la historia bíblica de la pérdida de la inocencia de Adán. Antes de comer del árbol del conocimiento era natural, vivía en el jardín del Edén. Ese jardín del Edén está aquí. Esos árboles siguen viviendo en su interior. Esos animales continúan formando. El hombre se ha extraviado. No me refiero a un hombre en particular, sino a la sociedad humana como tal, desde la raíz. Nada más nace un niño, la sociedad empieza a iniciarlo en la pauta anormal, en la pauta antinatural, por la que todo parte de él. El sol, la luna y las estrellas siguen recorriendo su firmamento. El jardín del Edén es aquí y ahora, pero tú estás fuera. ¿Por qué fue expulsado Adán? Porque comió del fruto del conocimiento. Y a los 4 años todos los Adanes y las Evas vuelven a ser expulsados. No es algo que haya sucedido en el pasado. Tiene lugar cada vez que nace un niño, Adán natural. A partir de entonces se le domestica y la sociedad se hace cargo. Entonces empieza a vivir según las normas, la moralidad, lo que es correcto y lo que no es. Deja de ser una totalidad. Todo queda dividido. Antes de iniciar un movimiento tiene que decidir de forma deliberada cómo moverse, qué hacer y qué no hacer. La obligación ha penetrado en él, y esa obligación es la enfermedad. El hombre se ha extraviado. No me refiero a un hombre en particular, sino a la sociedad humana como tal, desde la raíz. Nada más nace un niño, la sociedad empieza a iniciarlo en la pauta anormal, en la pauta antinatural, por la que todo el resto está sufriendo. Los psicólogos han intentado profundizar en el misterio de ver a partir de qué momento el niño empieza a extraviarse, y han dado con que es a la edad de 4 años. Sobre esa edad, el niño pasa a formar parte de la sociedad. Alrededor de esa edad deja de ser natural. Antes de cumplir 4 años sigue formando parte del gran mundo del Edén está aquí. Esos árboles siguen viviendo en su interior. Esos animales continúan formando parte de él. El sol, la luna y las estrellas siguen recorriendo su firmamento. El jardín del Edén es aquí y ahora, pero tú estás fuera. ¿Por qué fue expulsado Adán? Porque comió del fruto del conocimiento. Y a los 4 años todos los Adanes y las Evas vuelven a ser expulsados. No es algo que haya sucedido en el pasado. Tiene lugar cada vez que nace un niño, Adán nace a la vida, Eva nace a la vida. Hasta los 4 años no hay conocimiento. A los 4 años el niño empieza a comprender qué es cada cosa. Entonces se extravía, pierde el camino, y deja de ser natural, perdiendo la espontaneidad. A partir de ahora vivirá según las reglas. Una vez que se comienza a vivir según las reglas, se empieza a sufrir. Sufrirás porque no puedes amar de manera espontánea, no puedes disfrutar, no puedes bailar, no puedes cantar. Una vez que empiezas a vivir según las reglas, hay que moverse de una manera determinada, y la vida nunca es de una manera determinada. Es un fluido, es un líquido, un flujo flexible, y nadie sabe a dónde se dirige. Una vez que empiezas a vivir según las reglas empiezas a saber a dónde vas. Pero en lo más profundo el movimiento se ha detenido. Ahora simplemente vegetas, te mueres porque estás preso. Esa reclusión es muy sutil, y a menos que estés totalmente alerta, no serás capaz de verla. Es como si llevases puesta de árboles, flores, aves y animales. Es natural. A partir de entonces se le domestica y la sociedad se hace cargo. Entonces empieza a vivir según las normas, la moralidad, lo que es correcto y lo que no es. Deja de ser una totalidad. Todo queda dividido. Antes de iniciar un movimiento tiene que decidir de forma deliberada cómo moverse, qué hacer y qué no hacer. La obligación ha penetrado en él, y esa obligación es la enfermedad. Ha llegado la discriminación. Ahora el niño ya no forma parte de lo divino, deja de estar en gracia. Intenta comprenderlo, ese es el significado de la historia bíblica de la pérdida de la inocencia de Adán. Antes de comer del árbol del conocimiento era natural, vivía en el jardín del Edén. Ese jardín una armadura invisible. Uno de los pensadores más grandes y revolucionarios de nuestra era, Wilhelm Reich, fue a dar con esta armadura.
Pero la sociedad consiguió demostrar que estaba loco y fue encarcelado. Murió en prisión muy angustiado. La angustia era a causa de lo siguiente: todo lo que dijo era cierto, pero nadie estaba preparado para escucharlo. Encontró lo mismo de lo que habla Lao Tse. Wilhelm Reich descubrió que toda enfermedad mental cuenta con un desarrollo corporal, un paralelismo en el cuerpo. Y a menos que esa zona del cuerpo se relaje, que el bloqueo se disperse y que la energía corporal vuelva a ser un flujo, será imposible liberar el espíritu. Hay que romper con la reclusión. Hay que